Seguimos jugando pelota dura y con nuestro panel energético. Ayer se anunció la eliminación, ¿verdad?, de estos $300 para los clientes de placas solares, pero se ordena al negociado de energía establecer o estudiar un nuevo reglamento para ver hasta dónde pudiese llegar esta cifra, que no debe ser $300. Vamos a discutir este primer tema de inmediato con el ingeniero Luis Aníbal Avilés. También se encuentra con nosotros el ingeniero Daniel Hernández y Javier Rúa. Gracias por estar acá a los tres. Gracias por la invitación. Bueno, son buenas noticias, ¿verdad?, para aquellos que tienen placas solares, pero ya Jorge Colbert nos adelanta que los aumentos vienen por ahí. No, son buenísimas noticias para todo el pueblo de Puerto Rico. La gobernadora, la mañana de ayer, que era el último día para firmar este proyecto, tenía preocupaciones sobre este proyecto de ley, de resolución, y tenía dos preocupaciones fundamentales. El tema de la importancia de hacer estudios de red, que es importante, y el tema de que los costos de esos estudios no se socializaran en todos los abonados. Claro. ¿Por qué? Hay que hacer los estudios, pero ese no es el costo de los estudios. El problema que teníamos aquí, como mencionó Jorge Colbert, es que tú tienes un reglamento de 2017, que es la última versión del reglamento de interconexión, que en esa parte choca con una ley posterior. Entonces creaba el problema de que Luma tenía que ir retroactivamente a cobrarle a gente por sistemas que habían instalado en 2019, 2020, 2021. Ese tema de cobrar retroactivamente es bien problemático porque es de difícil cobro. Alguna gente pagaba, otra gente no. Por esa razón, Luma ya en el caso tarifario puso una cifra de dinero en el caso tarifario para que todos los consumidores pagaran eso en el rate case, en la tarifa. Entonces, esta resolución lo primero que hace es que eso no puede ser. Claro. Entonces, y eso la gobernadora ahora lo tiene claro. Número dos, como dijiste, hay que hacer los estudios. Esta resolución ordena al negociado a poner al día el reglamento de interconexión, que ya era una obligación que existía bajo la ley 17 de 2019, que no se cumplió ni por PREPA ni por el negociado. Pero ahora la reitera y dice, tienes que hacer un nuevo reglamento. Y los estudios de red los tienes que hacer conforme a las mejores prácticas, porque ahora mismo el reglamento viejo tiene un estándar caduco de 15%, hay que poner las mejores prácticas. ¿Y quién va a pagar por esos estudios ahora? El reglamento establece que el negociado establece el pago y no se puede socializar entre todos los abonados, así que posiblemente sea algo como que, para que no sea retroactivo, que a la hora de tú solicitar la interconexión, en vez de ser el cargo mínimo que hay hoy de $100, ahí se pague, Daniel. Alguna cantidad que se pueda socializar en ese momento. No nos perdamos en el bosque. O sea, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que era el reglamento 8915 para que el cliente que nos está viendo nos pueda entender. Ese reglamento lo hizo la Autoridad de Energía Eléctrica, como bien dice el compañero, para enero del 2017 fue que se puso en vigencia. ¿Y qué era lo que establecía el reglamento? Que es el de interconexión de generación distribuida, que son todos estos equipos que entran al sistema de distribución. Pues, ¿qué es lo que establecía el reglamento? Que para aquellos clientes que quisieran conectarse al sistema de distribución que ya estuviese saturado de equipos adicionales que ya previamente se habían instalado, había que hacer unos estudios de ingeniería para determinar qué cosa. Pues que ese equipo nuevo no vaya a producir altos voltajes, bajo voltaje, disturbios en el sistema. Y ese mismo reglamento, porque fíjate que es solamente para esos casos, porque no hay que hacer estudios suplementarios para aquellos casos donde el alimentador reemplite tenga la capacidad. Resuelto. No se van a pagar los $300. Entonces, los $300 también estaban establecidos en eso. Pero ¿por qué se le establecía esos $300 a ese cliente? Y eso es bien importante porque es una práctica de la industria. Si tú eres un productor privado, el cliente residencial es un productor privado, y quieres conectarte al sistema y quieres inyectar, se tienen que pagar unos estudios de interconexión, y eso aplica a cualquier nivel. Claro. Pues ahora, ¿qué debemos hacer? ¿O qué va a hacer el negociado? Tiene que considerar quién va a pagar esos estudios, porque los estudios hay que hacerlos. Hay dos alternativas. Si no lo paga el cliente, que es quien le corresponde pagarlo, porque él es el que se beneficia principalmente de esta interconexión que está en su techo a través del programa de emisión neta, es el cliente, es el que se beneficia principalmente. Segundo, si él no es el que lo va a pagar, ¿quién lo va a pagar? Porque Luma los tiene que hacer, Luma o el operador que sea los tiene que hacer. O sea, ¿de dónde los va a pagar? Pues los va a pagar de la tarifa básica. Pero lo justo no es que lo pague el que le interesa, el que lo tiene. Eso es lo que dice el estándar de la industria, eso es lo que dice. O sea,
esto es el problema de un gran éxito. O sea, nadie esperaba en el 2007 que la penetración de renovables y los prosumidores fuera tan grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los sistemas empiezan a madurar, pues entonces tú tienes un montón de generación distribuida que crea como unos hotspots, ¿verdad? En distintas áreas, y entonces hay que ver cómo eso afecta a la red. Esos estudios hay que hacerlo. Ok, está estipulado que los estudios hay que hacerlo. Sí. La pregunta es quién los va a pagar. Bueno, en los utilities en Nevada, en California, lo paga la tarifa básica, porque el problema no es solamente, gente, de los que pusieron paneles solares, es que la autoridad se beneficia a través de los Virtual Power Plants de esos paneles solares. Todos nos beneficiamos. Hay menos apagones porque hay luz, hay paneles solares puestos. Así que, igual que yo no pago la luz de los postes eléctricos de Guaynabo porque vivo en Guaynabo, yo pago los postes eléctricos de Aguadilla también. Claro. Pues eso hay que pagarlo. Pero, yo no creo. O sea, el anuncio que se hace, hubo menos apagones en meses pico, ¿verdad?, de consumo energético. Gracias al Ustedes pueden entender que se debe a las personas que hoy en día tienen el sistema de placas solares. Y sin duda, no estamos hablando de mejor funcionamiento de Luma, de Genera, no. Hay nueva generación, pero también los 1.3 gigawatts de paneles solares y el gigawatt de baterías por la noche ayudan por el día y por la noche. Pero yo quiero, para estar claro y que la gente esté clara, después de la firma de la gobernadora, donde alegadamente no se va a cobrar esos $300, el negociado, por resolución se tienen que hacer estos estudios, pero todavía cabe la posibilidad que después de ese análisis, de manera retroactiva, un cliente tenga que pagarlo como quiera. No. Eso, o sea, que es prospectivamente. Prospectivamente, claro, la retroactividad es totalmente. Ese es el problema, que Luma empezó a cobrar lo que la autoridad nunca cobró. Ok, o sea, que de aquí en adelante. Dice que hay que cobrar $300, empieza a mandar cartas. Otra torpeza de Luma. Claro, es para esos casos que solamente ya tú te quieres conectar ya en una línea de distribución que ya está saturada y tienes que hacer unos estudios adicionales. En cualquier caso, para acabar, el reglamento que ahora se revoca en esa parte establece un estándar de 15% de saturación, que es un estándar que está totalmente trascendido en la industria. La misma Luma, en vistas públicas, ante el negociado, ha dicho que cualquier estudio por debajo de 30% botar los chavos. Entonces, hay que primero, poner al día de cómo se hacen los estudios, hacerlos menos fragmentados, hacerlos más cluster, porque ahora mismo una persona solicita, le ponen $300 y después al vecino, casa AB, también el mismo transformador. Hay que hacer las cosas más holísticamente, más eficientes, y no puede ser $300, 100,000 personas para levantar 30 millones de pesos cuando PR100 de DOE cuesta 5 millones de pesos. Daniel. Eso es cierto, y también es cierto que el análisis debe hacerse por línea de distribución. Luma puede determinar la cantidad de clientes que esa línea puede absorber. Cada línea, no todas las líneas tienen la misma capacidad, ni tienen la misma capacidad para absorber ese tipo de generación renovable variable. Así que Luma debe determinar, mira, en este alimentador se pueden conectar 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes hasta cierta capacidad. Y de ahí en adelante, pues habría que hacer unas mejoras en el sistema, para poder seguir aumentando esa penetración. ¿Pudiese haber la posibilidad de que si se hace de esa manera, clientes futuros no puedan cambiarse a energía solar porque quizás no hay esa capacidad? Llegará un momento en que las capacidades son limitadas. Las baterías las capacidades son limitadas, llegará un momento en que no te puedes conectar más, está saturado. Si saturamos una línea, vas a tener una limitación técnica. Ahí está la definición de saturación. Las personas que se oponen a esto buscan una definición de saturación bien conservadora para parar las cosas. En Hawái, por ejemplo, que se establece esta norma de 15%, porque sin duda estos sistemas se diseñan para que sean unidireccionales y no se sabía qué iba a pasar. Hawái sobrepasó 15, 20, 30, 40, 50%, pero es una red bien mantenida. De Puerto Rico no es una red bien mantenida. Se nos va el tiempo y quería preguntarle, ¿tiene razón Genera al argumentar que no le aplican las regulaciones al otorgar contratos de combustible? Luis Aníbal. O sea, en política pública eso es un disparate. O sea, privatizar la política pública es un disparate. Si ellos argumentan eso y el contrato lo dice, y negociaron mal porque Genera es un operador de la autoridad y la autoridad tiene la obligación y por lo tanto esa obligación es transferible a la autoridad. Punto. O sea, ellos no pueden simplemente no subastar, no hacer subasta. O sea, ¿en qué país vivimos? O sea, si eso es así y el contrato lo dice, el contrato está mal diseñado. Bueno, gracias a los tres. Se nos acaba el tiempo, pero gracias por la conversación, como siempre.